Muy buenas tardes en Santiago de Chile. Son las 12:01 de la tarde en Santiago. Mi nombre es Fred Mazo y soy el productor global de conferencias para The Legal 500 o Legal 500, como nos conocen también muchos países de Sudamérica. Estamos el día de hoy con Giovanni Donati, Andrés Madariaga y Guillermo Guzmán Paz. En unos instantes los presentaremos ante todos ustedes. Le vamos a dar la oportunidad al resto de la audiencia a que se conecte con nosotros para darle paso a Giovanni a que comience esta sesión, la cual hemos titulado La nueva ley pro consumidor de Chile, una vista de la intersección entre mercados digitales y protección de datos. En unos instantes comenzaremos. Como les dije anteriormente, mi nombre es Fred Mazo, soy el productor global de conferencias para The Legal 500. El día de hoy tenemos la oportunidad de auspiciar este webinar junto a Magliona Abogados. El título de dicho webinar es La nueva ley pro consumidor de Chile, una vista de la intersección entre mercados digitales y protección de datos. El resumen ejecutivo que tenemos para todos ustedes sobre este interesante tema que estarán hablando nuestros expertos se basa en que en Chile se está introduciendo una nueva ley a favor del consumidor que introduce cambios significativos en áreas como la recopilación y divulgación de datos personales. La ley modifica la garantía legal y el derecho de retracto, nuevos deberes de información y facultades del CERNAC en materia de datos personales y se espera que tenga un impacto particular en el comercio electrónico. The Legal 500 se ha asociado con Magliona Abogados para brindar un análisis profundo y una descripción general de la ley pro consumidor. En este seminario estaremos tratando algunos de estos temas. Igual este webinar será un evento que para todos ustedes imperdible, para cualquiera que trabaje en el comercio electrónico y sectores comerciales relacionados en el mercado digital, no solo en Chile, pero también en toda la región. Esta conversación con expertos claves de la industria seguramente brindará información de gran valor para cualquiera que desee mantenerse a la vanguardia de los desarrollos en las áreas de comercio digital y protección de datos. Con ustedes les dejo a Giovanni Donati, socio de Magliona, Guillermo Paz, jefe legal de CERNAC Chile, y Andrés Madariaga, abogado senior del Grupo Dafiti. Quedan ustedes con Giovanni Donati. Les deseo a todos un excelente webinar. Gracias, Fred, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan como público. Y bueno, Magliona Abogado, en conjunto con The Legal 500, organizó esta conversación con el propósito de analizar y mostrar una visión general de la ley pro consumidor, en particular respecto a materias relacionadas al mundo del e-commerce, del comercio electrónico. Para ello, contamos con la participación de autoridades y del área legal de una de las plataformas más importantes en Chile, a lo que comercio electrónico se refiere. Como ya se señaló, está presente Guillermo Guzmán, él es jefe del Departamento de Análisis e Interpretación Jurídica y subdirector de la Subdirección Jurídica del Servicio Nacional del Consumidor. También se encuentra Andrés Madariaga, abogado senior del grupo Dafiti. Ambos, con su visión experta, nos entregarán sus reflexiones y comentarios respecto a los desafíos que ha traído para el CERNAC y para la empresa. Para empezar esta conversación, permítanme, Guillermo y Andrés, presentar cierta idea en relación a esta reforma. Como saben, la ley 21.398, que entró en vigencia en marzo del año pasado, estableció una serie de nuevos derechos para los consumidores en distintos ámbitos. Por ejemplo, educación superior, en materia de automotoras, contratos, referidos básicamente a cláusulas ambiguas, derecho financiero, pasaje aéreo, mediación y arbitraje, etc. O sea, hay un catálogo de nuevos derechos, por una parte, y obligaciones que
que deben ser cumplidas por todos los proveedores. Todo lo anterior a efectos de elevar el estándar en materia de protección al consumidor. Ahora, respecto al webinar particular del día de hoy, cabe tener presente algunas materias que nosotros consideramos relevantes. Por una parte, la garantía legal. Este derecho a la reparación gratuita, previa restitución, reposición o la devolución de la cantidad pagada que tienen los consumidores en todos los ámbitos, pero que la vamos a circunscribir a materias de comercio electrónico el día de hoy. También existió un nuevo derecho en materia de derecho a retracto, que lo vamos a comentar. Y por último, en materia de datos personales. La reforma incorporó un artículo en particular que refuerza las atribuciones del SERNAC, quien podrá fiscalizar, requerir información o perseguir compensaciones en procesos colectivos en casos que afecten los datos personales de los consumidores. Pues bien, dicho esto, les pregunto a nuestros expositores, ¿cuáles piensan son los principales desafíos que presenta la implementación de esta reforma y cómo lo ven en los ámbitos en los cuales ustedes se desarrollan? Guillermo. Te escuchamos. Gracias, Giovanni. Voy a compartir mi pantalla para una breve presentación. Permitírmelo el anfitrión. A ver. Ahí se ve bien, ¿cierto? Bueno, como bien decía Giovanni, es súper importante para nosotros como Servicio Nacional del Consumidor las modificaciones que han habido en el último tiempo y también, obviamente, para el impacto que tengan en el mercado. A modo de breve introducción, es necesario tener en cuenta que nuestro sistema de protección de consumidores está construido en base a la protección de una parte más débil, en este caso el consumidor, y producto de los desequilibrios que se dan o que estarían entre consumidores frente a proveedores. Así se crea un sistema, entre comillas, proteccionista, en que el peso mayor del cumplimiento va a estar a cargo de los deberes que tengan los proveedores. Además, en la ley se establecen una serie de hechos básicos que nos sirven para dotar o para crear elementos de principios básicos para la aplicación de la ley, sumado a las regulaciones específicas que se van integrando a los distintos mercados. Como se trata de una materia bastante amplia en la que los mercados van evolucionando, la ley 19.496, que es la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, ha sufrido una serie amplia de modificaciones, trayéndonos en este caso la última, que es la 21.398, pero también tenemos modificaciones importantes como la 21.081, que fortaleció al Servicio Nacional del Consumidor, que es la agencia reguladora, y también existieron otras modificaciones, como por ejemplo en materia de portabilidad financiera, en materia de cobranzas, en aerolíneas, y entre otras más importantes. Dado esto y dadas estas modificaciones, es necesario que la agencia reguladora esté robustecida. Por eso, en un principio, teníamos modificaciones por la 21.081, que se le dotó de mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor, pero también era necesario ir a una parte sustantiva, donde se hicieron mejoras a partir de la 21.398, que no solo trae la consagración de ciertos principios y ciertos derechos que ya debíamos entenderlos como parte de la protección de los consumidores, sino también ciertos mercados que también fueron regulados a partir de esta nueva ley. En razón de esto, podemos tener un abanico de modificaciones y un amplio espectro de modificaciones, pero concentrándonos un poco en los puntos que nos estableció Giovanni en relación al comercio electrónico, pudiésemos decir que los que más han impactado o los que más importantes han tenido relación, en principio los derechos básicos, el derecho a garantía legal, el derecho de retracto, y otras materias específicas como por ejemplo la facultad
que se consagra la facultad de tener una protección de los datos personales del consumidor. A modo también súper escueto un poco de las modificaciones, lo más importante que pudiésemos decir respecto a los nuevos derechos básicos que fueron incorporados para los consumidores es la agregación de 2 letras o 2 derechos en el inciso segundo del artículo 3º. En esta se nos agregó un derecho básico de acudir siempre ante los tribunales competentes. ¿Por qué es importante este derecho y que pareciera de perogrullo tenerlo? Lo que ocurría muchas veces es que los contratos de adhesión tenían distintas prerrogativas respecto a cómo se resolvían los conflictos. Para nosotros esos eran constitutivos de cláusula abusiva, pero se insistía una y otra vez y los contratos no se contemplaba esto y, por ejemplo, se trataba de resolver los conflictos a través de la CAM u otros organismos. Pero no solo nos trajo la posibilidad de acudir siempre al tribunal competente, sino también se crearon un sistema de mediación, conciliación, arbitraje, lo que en definitiva nos propone resolver los conflictos de una manera distinta a la judicialización de estos a través del juzgado de policía local, pero siempre con modelos gratuitos y que sean previos a la contratación de los consumidores. Además, se incorporó una letra H en la que se agrega el establecer como derecho básico del consumidor los derechos consagrados en otras leyes, reglamentos y demás normativas relativas a la protección de los derechos de los consumidores, haciendo expresa referencia, en este caso, a la ley 18 de posibilidades a la luz de la protección de los consumidores y también consagra el relacionamiento de unos derechos con otros que estaban contenidos en otras legislaciones. Sumado a lo anterior, se incorpora el inciso final que servirá para dar aún más certeza de la aplicación de la ley a otros mercados regulares, debido a que los derechos consagrados en otras leyes, reglamentos o normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de los consumidores también podrán ser incorporados y por lo tanto también podrán ser perseguidos a través de las obligaciones o las facultades que tiene el Servicio Nacional del Consumidor. A grosso modo, y tampoco siendo súper estricto o súper escueto en la explicación, tenemos que entender que el derecho de los consumidores está consagrado su aplicación o ámbito de aplicación en el artículo 2, teniendo un artículo 2 bis que viene a ser la forma en que se suple aquellas facultades que no están contenidas en otras leyes. Lo que quiero decir en definitiva es que con todo lo que ha buscado esta ley es que todos los derechos que encontremos contenidos en otras normas, si no satisfacen la aplicación de los mecanismos de protección a los consumidores que tenga la ley de protección, van a poder ser utilizados y van a poder ser ejecutados. Por lo tanto, el desafío es que, por nuestra parte, el Servicio Nacional del Consumidor esté muy a caballo de la información que tengan otras legislaciones. Otro de los elementos más importantes que es necesario tener en cuenta ahora ya estrictamente y que también fue consagrado es el principio pro consumidor, el cual busca que las normas contenidas en la ley sean interpretadas siempre en favor de los consumidores. En otras palabras, el objeto de este precepto consiste en que ante casos concretos en los cuales, ya sea por vacío legal, laguna o incoherencia, no se pueda determinar el verdadero sentido de alcance de una norma, deberá preferirse siempre aquella que favorezca al consumidor. Y por esto también se aplica las reglas complementarias del título preliminar del Código Civil, a saber los elementos gramaticales, los elementos históricos, el elemento lógico, los elementos sistemáticos y por último el espíritu general de la legislación y el guía natural. ¿En qué se relaciona mucho este principio? Y ahora relacionando también con comercio electrónico, que es lo que nos compete, es que son los contratos establecidos, los términos y condiciones que también podrán ser interpretados de esta forma, ya que el principio pro consumidor no solo afecta a la ley, sino también con la consagración del artículo 16c, aquellas normas establecidas o aquellos contratos que establezcan ciertas prerrogativas en una relación de consumo deberán también interpretarse de tal forma que sean favorables al consumidor. Así, tenemos nuevas reglas de contratación o de contratos de adhesión, tenemos nuevas hipótesis de cláusula abusiva, tenemos que adaptar los contratos, hay un deber de proporcionar los contratos a los fiscalizadores y, en definitiva, también tenemos la obligación de que no existan barreras a la salida en el término de los contratos. Por eso, la ley pro consumidor tiene ese nombre. En definitiva, lo que podemos lograr aún más es controlar ciertos o eventuales abusos que puedan existir en los términos y condiciones o también ciertas interpretaciones que dejen fuera la aplicación de los derechos de los consumidores.
Otra de las incorporaciones interesantes que pueden ser susceptibles ya de más regulación y que tienen que tener en cuenta en el comercio electrónico se debe a la incorporación de nuevos deberes en materia de información básica comercial. Se establece como información básica comercial que debe ser entregada previamente al consumidor la duración del bien en condiciones previsibles de uso, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicios técnicos para su reparación. Cabe mencionar que el CERNAC, por medio de una circular interpretativa, cuya resolución exenta es la 773, sobre bienes durables, lo definió como aquellos bienes no consumibles que permiten un uso repetido o continuado por un largo periodo de tiempo y que en condiciones previsibles de utilización, conservación, su utilidad, funcionalidad y rendimiento y sin perjuicio del desgaste o deterioro que pueda producir por su uso, deberán ser informados en definitiva cuánto durarán estos bienes y cuáles serán esos bienes, por ejemplo, aquellos que sean del mercado automotriz, los electrodomésticos en general, las maquinarias, los muebles, entre otros. Lo importante de esta identificación de los bienes durables es que los proveedores deberán informar previamente la duración estimada y las condiciones de uso, además de entregar o disponer cuáles repuestos y servicios técnicos estarán disponibles por el momento en que se compre. Esta información afecta en gran medida al comercio electrónico porque esa información deberá estar incluida dentro de la información básica comercial y deberá estar incluida donde se desarrolle la compra por parte de los consumidores. Asimismo, en temas de servicio de despacho, también se agregó, y es una materia interesante, para el comercio a distancia, ya que existirá el deber de informar antes del perfeccionamiento del contrato, el costo total y el tiempo en que tarde el servicio de despacho, lo que será clave para una competencia sana entre los proveedores, quienes podrán disponer incluso el costo y no podrán deberán diferenciarlo del costo del producto. Entrando a un poco de los temas más relevantes que nos plantea Giovanni, el derecho a retracto, debemos entender el derecho a retracto como aquel en que los consumidores pueden arrepentirse o poner término unilateral al contrato sin expresión de causa en un plazo de 10 días contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes que este servicio se preste, determinando ciertos casos específicos de cuáles serán los casos específicos en que se produzca el derecho a retracto. Lo importante del derecho a retracto es que debemos entender que se pasa de un derecho dispositivo a un derecho obligatorio para las hipótesis que ha establecido el propio artículo 3 bis. Las modificaciones van de la mano en un principio de la modificación de eliminar el carácter dispositivo, dar o otorgar la frase sin expresión de causa y definir ciertas naturalezas de algunos productos que sí podrán estar excluidos del derecho a retracto. Asimismo, con las modificaciones introducidas a la 21.398, el derecho de retracto, al ser obligatorio para tanto los productos como los servicios, si es que no están en una compra a distancia, es necesario que también sea informado cuando sea excluido y cuáles bienes sean excluidos. Por lo tanto, acá el servicio le importará mucho que aquellos o que los proveedores no den una información errada de la exclusión o la inclusión del derecho a retracto. Lo interesante que se tiene en cuenta para el derecho a retracto es que la información de la recepción o la celebración del contrato o aquellos puntos interesantes puedan entregar de mayor información por parte de los proveedores fiscalizados a la hora de recurrir y a la hora del cumplimiento. Por último, es necesario agregar, y que quizás no es tan relacionado con el comercio, que consagra el derecho a retracto en las compras presenciales en las que el consumidor no pudo tener acceso al bien. Por lo tanto, tendremos un derecho retracto ampliado y no solo al comercio electrónico, perdón, al comercio a distancia y al comercio por venta de catálogos. Ahora bien, otro de los temas propuestos por Giovanni es respecto a la garantía legal, definida en el artículo 20. Lo más importante de estas modificaciones es que la garantía legal se consagra como un derecho irrenunciable. Se confirma que la decisión que tienen los consumidores de optar por las opciones que da la garantía legal
es arbitraria para el consumidor, por lo tanto, él podrá optar sí o sí cuando se den las causales necesarias. Asimismo, se establece el deber de los proveedores de comunicar este derecho en cada uno de los locales, tiendas, páginas web u otros medios. Asimismo, se confirma la independencia de la garantía legal de aquellas que se hayan otorgado al proveedor o convenido con el consumidor. Por lo tanto, lo que importa acá es que no podrán incluirse garantías voluntarias cuando en realidad se está aplicando la garantía legal. Otro de los puntos interesantes y que ha sido uno de los mayores avances que ha tenido Chile en respecto a garantía legal es la ampliación del plazo de ahora 6 meses para poder optar a la triple opción. De la misma forma, se continúa con la opción de reparación, se continúa con la opción de la devolución del dinero o la tercera opción que estime el consumidor pertinente. Asimismo, se existirá una regulación respecto a la suspensión de los plazos de garantía por uso de las garantías convencionales y la prohibición, como ya les decía, de venta de garantías en términos de garantía legal. Lo más importante del avance que ha tenido la garantía legal en Chile es producir que los consumidores tengan más posibilidades de reparación de los bienes o de optar a que sean devueltos su dinero si es que es el proveedor quien tiene la responsabilidad de entregar un producto confiable y duradero para el tiempo. Ya terminando un poco con los puntos a desarrollar en esta presentación, me gustaría comentarles algunas de las novedades que también tiene la ley Proconsumidor, en especial la consagración expresa de la obligación de los proveedores a proceder a restituciones aplicando reajustes de intereses corrientes al día efectivo de la restitución. Esto es un gran cambio, producto de que ahora actualmente estamos con un tema de inflación. El reajuste y los intereses que se apliquen serán necesarios todas veces que sea la obligación de un proveedor de restituir los dineros. Finalmente, en temas de regulación de compras asociadas a un mismo medio de pago, también existirá una prohibición de compras con exclusivo medio de pago, prohibición de descuentos condicionados a operaciones de crédito, deberes de información de cuotas, publicidad de ofertas y promociones. Otro de los cambios, también solo para agregar tanto que no, había que restringir un poco el tema y no alargarse de otros mercados, quisiera solo contarles que existen modificaciones también en base a la garantía legal del mercado automotriz, mercado que estará incorporado en la posibilidad de derecho a retracto en compras a distancia, y también estará de la mano de deberes de información respecto a la durabilidad de los bienes. Otra de las modificaciones que también interesa en el mercado electrónico, se integran modificaciones al código aeronáutico, existen nuevos deberes de información, deberes de modificación de fecha, deberes de compensación, deberes de asistencia, deberes de restitución, y finalmente, teniendo otras modificaciones, como ya lo va a comentar también Andrés, se consagra la protección de los datos personales a los consumidores. Solo en materia de consumo el CERNAC podrá participar y podrá regular que se respeten los derechos establecidos en la ley, y también consagrando un poco la dinámica que ha tenido ya el servicio en la accionar anteriormente. Asimismo, habrán obligaciones de tarjetas de crédito en las que se deberá poder bloquear los servicios si no se están utilizando, nuevas reglas de consumidor financiero, entrega gratuita de certificados de educación superior, e incorporar información de boletas de consumo de servicios básicos. Como ustedes pueden ver, he tratado de sintetizar de la mayor forma las modificaciones que tuvo esta ley. Son grandes cambios, son grandes avances sustantivos. Pasamos de una modificación de fortalecimiento del CERNAC a ahora consagrar ciertos derechos, y todo la base de poder darle mayor información a los consumidores y también mayor información para el cumplimiento de la ley por parte de los proveedores, que es lo que también se produce muchas veces. Si los proveedores no conocen la ley, tampoco la podrán cumplir. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tu exposición, súper claro. Seguramente luego de los comentarios y las reflexiones que nos pueda entregar Andrés, vamos a profundizar algunas materias de las que tú trataste, y ahí podemos revisar otros puntos para conocer básicamente lo que CERNAC entiende que es lo más relevante respecto a determinadas materias. Así que gracias de nuevo, Guillermo. En tu caso, Andrés,
¿Cómo se preparó Dafiti para afrontar, digamos, el desafío de esto de la reforma a la ley del consumidor? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Giovanni, también Guillermo, por participar. Súper buena instancia. La verdad que particularmente creemos que la reforma atiende e incluye diversos cambios que finalmente han tratado de traducir distintas necesidades que se han generado a lo largo del tiempo, en cómo ha cambiado o incidido, ¿verdad? En la era digital, ¿verdad? La comercialización masiva de bienes o servicios. Entonces, de alguna forma, el derecho a consumo en un inicio no logró quizá dar esta respuesta, ¿verdad?, al aumento o a la rapidez con que las transacciones se desarrollaban. Y en ese sentido, yo creo que era una modificación bastante esperable a nivel industria, más que nada para poder nivelar o mejorar los estándares de información y también de profesionalismo que se espera de los proveedores. Entonces, desde ese punto de vista, al introducirse las modificaciones, hubieron varios cambios en este sentido que pegaba a la industria, y es por ello que tuvimos que analizar todos los procesos, o sea, tratar de entender cuál de estos puntos de la reforma de alguna forma tocaban la labor de Dafiti y ver de qué forma pudiéramos cumplir los estándares para estar en regla, pero finalmente también no tanto de cara simplemente al cumplimiento de la ley o de los criterios, sino más bien al target de negocio. En este sentido es que los clientes estén contentos, ¿verdad? Satisfacer una necesidad y que los clientes estén de alguna forma concientizados de ello. Entonces, uno de ellos, bueno, desde el punto de vista de la garantía legal, más que nada es preciso entender el funcionamiento del mercado de e-commerce. Hay varias modalidades a través del cual puede operar, pero para los espectadores quizás que de alguna forma quieren entender cómo funciona el mercado de e-commerce, de alguna forma puede ser intermediando bienes o servicios. Esto es simplemente la plataforma por medio del cual comercializa bienes o servicios, es decir, compra o bien un proveedor entrega bienes o productos para que el e-commerce a su vez venda, ¿cierto?, como en consignación los bienes a un tercero, ¿cierto? Y por lo tanto lo que cobra es una tarifa por la intermediación o el servicio respecto del proveedor principal. Otra modalidad también que puede revestir esto, ¿cierto?, es cuando el e-commerce finalmente incluye el procedimiento también de comercialización y despacho de los productos, o bien solamente incluye la comercialización en la plataforma, o bien incluso pudiera vender también bienes propios. Entonces, yo creo que a varios de los e-commerce les ocurre, pero son varias las modalidades que puede revestir. Y eso también ofrece distintos desafíos desde el punto de vista del cumplimiento normativo, porque implica una regulación heterónoma, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que empezar a buscar respecto a nuestros proveedores mantener y cumplir un estándar, por lo tanto se genera un incentivo súper bueno, en el sentido de que exigimos a nuestros partners que cumplan el estándar exigido por la norma y por las circulares. ¿Qué implica ello a nivel operativo? Implica, por una parte, una revisión o actualización de los contratos que existen, contratos de marketplace, en donde ajustemos tiempos de entrega, ajustemos estándares de información, porque al final del día, si yo publico un teléfono, por ejemplo, yo publico la información que a su vez me entrega el proveedor, y por lo tanto el estándar de información y la exigencia de la información tiene que ser mayor. ¿Y qué tiene que cumplir? Bueno, básicamente lo que establece el reglamento. Entonces, ese es un trabajo de que ir paso a paso, incluyendo, actualizando los contratos, haciendo una auditoría, que por ahí toca quizá en algunos temas, a materias de compliance, en materia de consumidor, pero por otra también involucra un ajuste respecto tecnológico que tiene que ver con el funcionamiento de la plataforma de gestión, en términos de que el cliente tenga una información veraz y oportuna, de la forma más clara posible y categórica, que el cliente no le quepa duda que lo que está probando es lo que quiere, registrarse en la plataforma para transaccionar, comprar bienes o servicios, ofrecer las condiciones, conocer la cantidad de bienes en stock. Entonces ofrece un desafío porque no es la misma empresa la que vende los servicios, sino que es un tercero. En ese sentido también hay muchos ajustes que tienen que ver con la plataforma misma, el tema de la garantía,
cómo informamos la garantía, ¿ah? Y bueno, especialmente también en materia de protección de datos. Vamos a ver en su oportunidad los desafíos que ofrece, y hoy día la relevancia que tiene para la industria el tratamiento de datos o la anonimización de los datos a efectos de la toma de decisiones. O sea, hoy día es innegable en e-commerce que funcione o diseñe sus estrategias comerciales o de negocio sin conocer el valor de los datos. Entonces, vamos a ver, en ese sentido, según los lineamientos del CERNAC, que han sido súper positivos para poder entender y también tener un marco regulador de la labor interna respecto a cómo corresponde tratar los datos y cuáles son los estándares de las normas y las cláusulas abusivas para justamente regular eso. Yo creo que esos principalmente son los desafíos de la nueva norma y especialmente en materia de protección de datos. Gracias, Andrés, por tus comentarios. Quizás complementando lo que dices tú, destacar la importancia que considero yo ha tenido la aparición, la dictación del Reglamento de Comercio Electrónico, que vino básicamente a aclarar esta distinción que se da, como bien dices tú, en materia de plataformas de comercio electrónico, en que una plataforma puede ser un lugar de encuentro entre un comprador y un vendedor, que no es necesariamente la plataforma misma, y a su vez la plataforma que vende productos propios, digamos. Entonces, como señalaba, este reglamento vino a establecer obligaciones distintas para que cuando uno tiene el rol de plataforma, bueno, deberá cumplir determinadas obligaciones, pero no confundir con las obligaciones que tiene un vendedor que puede ser un tercero, que no tiene mucho que ver con las obligaciones que se le establecen a un vendedor propiamente tal. Entonces, importante eso, y que vino a aclarar esto, porque muchas veces se confundía, a ver, si yo compro en una plataforma determinada, bueno, le aplico las obligaciones del vendedor a la plataforma, cosa que parecía que no parecía muy razonable, siendo que son entidades distintas, digamos. Así que gracias por tus comentarios, Andrés, en ese sentido. Guillermo, quizás para profundizar algo de lo que tú tangencialmente comentaste, me gustaría saber, y a efectos de que quienes nos están escuchando puedan tener claro, proveedores o consumidores, ¿cuál es la importancia que ustedes le den a la fiscalización que le otorgó, o las facultades fiscalizadoras que le otorgó la reforma pro consumidor al CERNAC en materia de datos personales? Y a su vez, eso por un lado, y a su vez, a partir de las circulares interpretativas que ustedes han ido dictando, que entiendo que son dos a lo menos, ¿qué es lo que ustedes encuentran que es muy importante, que es relevante para que los proveedores tengan en consideración a efectos de que frente a una fiscalización del CERNAC puedan ellos estar en cumplimiento, teniendo también en cuenta lo establecido en la ley de datos personales? Sí, gracias, Giovanni. Bueno, respecto a la primera pregunta, para nosotros la incorporación de la 21.398 en realidad es una consagración de una facultad que nosotros ya podíamos tener, en el sentido de que los términos y condiciones donde se establecían ciertas aplicaciones de los datos personales o la vulneración de la información que tenían los proveedores de los consumidores ocurrieran hechos de este tipo, ya existía una aplicación por parte nuestra del derecho y de protección de los consumidores. Por lo tanto, para nosotros la 20.398 es una consagración, debido a que podíamos intervenir, ya que si se veían afectados los derechos de los consumidores, siempre íbamos a poder accionar y ejecutar nuestros mecanismos de protección. Lo que trae consigo un poco la 21.398 es abrir un poco la discusión con los distintos proveedores de hasta qué punto estaban los datos personales custodiados o no custodiados.
Por eso para nosotros como Servicio Nacional es importantísimo el tratamiento de los datos personales, y lo que más nos importará, respondiendo a tu segunda pregunta, es por un lado cómo se custodian estos datos, cómo son protegidos, y a la vez si existe un consentimiento por parte de los consumidores de la utilización de estos datos, ya que muchas veces la ley de protección de los datos personales deja abiertas ciertas puertas o ciertas interpretaciones al uso de datos personales. Sin embargo, para nosotros, y como ha establecido en las circulares, será estricto el uso que se den estos datos y que muchas veces también podrán llegar a ser sensibles. Por lo tanto, para nosotros será importante que los proveedores tengan a disposición el consentimiento que tengan de la adopción de los datos personales, y también adopten las medidas necesarias para cuando ocurran hechos en que una persona, por ejemplo, no quiera recibir cierta publicidad a partir del consentimiento o haber otorgado el consentimiento de estos datos personales, y es ahí el segmento, un poco redundante, lo más la utilización, y que estos términos y condiciones no contengan cláusulas abusivas que impidan el desarrollo propio de los y la Está medio, no se escuchó muy bien la última parte, Guillermo. No sé si puede repetirlo. Está medio ahí. Hubo un problema en la conexión, parece. ¿se escucha ahí? Te escucho. Te escuchamos. Dale. No, bueno, en definitiva, lo que planteaba en realidad es que a nosotros como servicio nos importará mucho el consentimiento y la utilización de estos datos personales, también para poder poner freno a la utilización maliciosa de estos, o cuando exista una intención de un consumidor de dar de baja estos servicios de publicidad. Entonces, para nosotros será muy importante y fiscalizaremos tanto si estos contratos tienen cláusula abusiva en la utilización de estos datos personales, y también si es que los proveedores acceden a no continuar entregando, no continuando enviando publicidad, ofertas, promociones a los correos o a las bases de los consumidores cuando estos ya han manifestado que no quieren seguir recibiendo. Perfecto, Guillermo. Gracias de nuevo. Y Andrés, ¿cómo algo mencionaste en tu comentario anterior? ¿Cómo Dafiti ve este tema, digamos? Porque entendemos muy importante. ¿Cuáles son, digamos, los protocolos o las medidas que ustedes están adoptando para el cumplimiento de la norma en materia de datos personales? Sí, claro. Bueno, ahí después hay varias preguntas que vamos a Sí. responder. Pero claro, principalmente lo importante, este criterio, como bien dice Guillermo, apunta principalmente a que el consumidor esté categóricamente informado respecto de la finalidad del tratamiento y la recopilación de los datos, para qué se va a utilizar, ¿cierto? Y por lo tanto es súper importante que haya una política de privacidad súper clara y una autorización categórica del consumidor respecto a la aceptación del tratamiento de sus datos. Ahora, también el carácter de los datos que se tratan normalmente cuando se crea una cuenta, ¿verdad?, para poder comprar bienes o servicios en una plataforma, normalmente son, ¿verdad?, datos que son personales, y por lo tanto, en ese sentido, no habría mayor inconveniente en la medida que todo fuera lo suficientemente claro. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es eso. Ahora, interesante desafío va a ser el tema de la anonimización de los datos para efectos de las preferencias, ¿verdad? Que hoy día, según la circular 33, pudiera considerarse, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un dato sensible. Entonces, es importante también ir navegando caso a caso, pero lo más importante yo creo que si mantener un estándar adecuado a nivel industria respecto de la protección de esos datos, el resguardo, la eliminación, por ahí hay una pregunta asociada a qué pasa con los datos antiguos, qué pasa con los nuevos, pero yo creo que en general en la industria nadie pretende como acaparar o quedarse con datos, ¿verdad? Porque también tenemos los derechos ARCO, entonces creo que la tendencia asociada al data mining
va ligada a la utilización de estos datos, transformarlos en datos estadísticos para efectos de la toma de decisiones, ¿ya? Y esto, la verdad, como ya adelantaba anteriormente, yo creo que es una tendencia que se ocupa en otras áreas anexas al derecho, o sea, en el ejercicio comercial, en las estrategias comerciales de marketing, es algo que se utiliza transversalmente en distintos negocios. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, tratar de ir construyendo junto al CERNAC los criterios a través de los cuales podemos cumplir, ¿verdad? Y que finalmente el consumidor se encuentre resguardado en sus derechos. Perfecto. Bueno, aquí, como decía André, voy a ver algunas preguntas que nos están haciendo. A ver, dice Guillermo, a ver, en el caso de devoluciones de dinero, estamos hablando de la garantía legal. Aquí yo entiendo que ya de alguna manera ya lo señalaste. El caso de devolución de dinero en peso a un consumidor, por ejemplo, en un plazo de 10 días, está hablando de retracto también, entiendo. Debiera aplicarse el reajuste de intereses. Creo que ya lo contestaste, pero de todas maneras lo puede subrayar. Sí, efectivamente, Giovanni, debe tener todas las operaciones de restituciones el reajuste necesario, en el entendido de que los dineros se van reajustando siempre en los intereses y entendiendo también lo que conlleva un poco la inflación que estamos viendo actualmente. Aquí lo importante es que se pueda distinguir entre el ejercicio de la garantía legal con el ejercicio del derecho de retracto, que el derecho de retracto tendrá ciertas hipótesis necesarias para la aplicación de esto, a diferencia de la garantía legal, que estaremos con un plazo de hasta 6 meses por desperfectos propios del producto y que no sean propios de un mal uso del consumidor. Así, a diferencia de esto, el retracto no existe la necesidad de existir estos desperfectos, sino que el propio consumidor, por no haber tenido un acceso normal a un bien o si se quiere llamar sensorial al bien, podrá retractarse sin expresar la causa o determinando lo que él prefiere. Y ahí deberán restituirse los dineros prontamente de acuerdo a lo establecido por ley. Claro, o sea, en derecho de retracto, ¿por qué no me gustó? Me arrepentí. Y garantía legal, existen determinados presupuestos para que se pueda devolver el dinero. Claro. En ambos casos, siempre reajustado. Es básicamente eso. Aquí, otra pregunta, a ver, dice... claro, Guillermo también, Guillermo es el más solicitado. La autoridad siempre está más expuesta a las preguntas. Con la dictación de la modificación a la protección de datos personales, ¿qué va a pasar con la base de datos antigua? Nos dice. En materia del consentimiento requerido. Eso. Bueno, yo me partí a decir, yo no soy especialista en datos personales, pero debemos entender que el cumplimiento de la ley del consumidor siempre va a ir aparejado por los consentimientos. Por lo tanto, las bases antiguas debiesen también haber tenido un consentimiento otorgado por los consumidores para la utilización. Claro. Será de nuestra propia interpretación para futuras circulares o para propias ejecuciones que responder la pregunta estrictamente. Pero yo podría decirles desde ya que será para nosotros importantísimo la recolección de información y que los consentimientos sean granulares. No podrá ocurrir que se utilicen de forma maliciosa datos personales entregados por uno y por otro. Por lo tanto, lo que más nos importa en realidad es que el cumplimiento de la ley y la información esté entregada al consumidor de la utilización de sus datos personales. Perfecto. En relación a lo que hablaba también, algo dijo André, respecto a la armonización o pseudo-armonización de los datos de los consumidores por parte de las plataformas de comercio electrónico. Dice, realizarán, aquí no entiendo lo que dice, fiscalizaciones, me imagino, u otro mecanismo de control. Bueno, aquí habría que decir que la manera que tiene CERNAC es a través de fiscalizaciones que pueden ser online. Estamos hablando que ustedes realizan un día fiscalizaciones de manera online, solicitud de información, oficio, etc.
¿cómo ven este tema de los datos de los consumidores y la armonización, digamos, en materia de comercio electrónico respecto a las plataformas? Guillermo. Perdón. Me repite la pregunta, pensé que era más dirigida a Andrés, pero... Tiene que ver con la armonización de los datos de los consumidores respecto a, respecto a las plataformas de comercio electrónico. ¿Cómo va a ser el mecanismo de control? Dice. Bueno, el CERNAC puede realizar a través de sus distintas facultades, distintas fiscalizaciones, y como bien tú decías, Giovanni, podrán ser de manera electrónica o incluso de forma presencial, a través del levantamiento de actas, donde deberá dejarse por escrito qué materias están reguladas. Todo esto en el artículo 58 de la 19.496. Importará mucho que los proveedores puedan otorgar toda la información que el CERNAC está pidiendo o necesitando de utilización, y el resguardo de esa misma información no habrá problema con eso, ya que al ser un órgano fiscalizador y ser un órgano del Estado, la protección de esos datos cuando sean entregados por parte de un proveedor al CERNAC serán debidamente resguardados. Por lo tanto, ahí no hay un incumplimiento o no hay una problemática legal de recibir esa información, teniendo en cuenta que la agencia reguladora tiene amplias facultades en esta materia. Claro. Solo quería agregar ahí que encuentro que una súper buena pregunta, Matías Rojo, respecto de la anonimización y pseudoanonimización de los datos. Él pregunta si finalmente realizarán un PIA, ¿cierto?, u otro mecanismo de control. ¿Ya? Esto, lo que recuerdo del Privacy Impact Assessment, que es un poco una evaluación de impacto en materia de protección de datos. Y esto seguramente lo pregunta porque en la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea es un procedimiento para poder identificar y monitorear los riesgos asociados a la protección de datos. Mira, yo creo personalmente que en Chile todavía no vamos tan avanzados en esto. Creo que hoy día me da la impresión, y Guillermo ahí me puede corregir, entiendo que la intención es mantener al consumidor informado respecto de los datos que se van a tratar, que consienta en ello, y el objetivo, súper claro, a efectos de que pueda eventualmente, una labor más proactiva, efectuar fiscalización y monitorear si las empresas cumplen hoy día con los estándares exigidos de la norma y las circulares. Yo creo que el PIA por ahora sería una medida muy exigente quizá. No pongo en duda que quizá con la aprobación a futuro de la nueva ley que está descansando ahí en el Congreso en segundo trámite, quizás sí sea necesario. Pero claro, va a ser todo un desafío la anonimización de los datos y la inteligencia artificial y cómo eso confluye también con los criterios del CERNAC, considerando que hoy día todas las empresas o la industria va para allá. Entonces, va a ser interesante. Sí, yo veo que, siguiendo lo que dice Andrés, que seguramente va a ser materia de una circular a futuro de CERNAC para analizar estas materias que aquí yo creo que todavía aquí en Chile estamos recién empezando. O sea, entendiendo que recién a través de la reforma del año pasado, CERNAC tiene específicamente estas materias para poder fiscalizar, digamos. Así que seguramente ahí Guillermo va a tener que trabajar en una circular a futuro respecto a la anonimización de los datos de los consumidores. Sí, ahí agregar, Giovanni, que nosotros actualmente contamos con una coordinación especial de materia de datos personales, y como bien decías tú, es un tema que llevamos trabajando un tiempo, no mucho en realidad, y seguimos avanzando en esto. Primero tenemos un primer estado en el sentido de regular a través de la circular interpretativa o interpretar en realidad la normativa de cuál es la primera fase de la regulación, para luego ir incluyendo siguientes en materias más específicas como las que planteaba en la pregunta o la que planteaba Andrés. Tenemos que seguir avanzando y de la mano también del proyecto de ley que decía Andrés, que está actualmente legislándose. Por eso hay que entender también que el CERNAC tiene y cuenta con recursos limitados y va a ir avanzando en la medida de sus propias capacidades y las propias lineamientos que establezca el director nacional. Por lo tanto, no podría adelantar más de las temáticas que vamos a tratar, ni tampoco de lo que se viene a futuro
sin pasar a llevar otra unidad y el propio director. Entonces, no me atrevería a dar más antecedentes de eso. Dale. Aquí nos están apurando con la hora, así que a ver si empezamos a responder más corto y terminar con unas conclusiones. A ver, Blanca Morales nos pregunta, ¿en qué documento, circular interpretativo o reglamento constan los bienes que excepcionalmente no les aplica el derecho a retracto? Entiendo que aquí ya también está en el reglamento, ¿no? Ahí, Sí, sí. ahí para Blanca, el número, no sé si será el número, pero yo Reglamento entiendo 6. que hay un reglamento ya que define cuáles son aquellos bienes a los cuales excepcionalmente se les puede, o sea, perdón, no les aplica el derecho a retracto. Sí, la ley 21.398 mandató al Ministerio de Economía la redacción de un reglamento. Ese reglamento Sí, claro. se encuentra confeccionándose y dice estar próximo al ingreso a la Contraloría. Entonces falta todavía para tenerlo, pero más o menos nosotros a través de la circular de bienes durables hemos hecho un barrido y de qué podría ser y qué interpretamos nosotros también con la aplicación de este artículo. Más o menos ya la ley lo definió, entonces tampoco es tan incierto el futuro de las exclusiones de los bienes. Sí. Claro. Respecto a, no, aquí quizá un comentario, hacer presente que en materia de derecho a retracto sí existe la excepción respecto a la prestación de los servicios. Ahí estamos hablando de, en prestación de servicios sí existe la posibilidad de derecho a retracto. Claro, solo en el caso de la letra B, del comercio a distancia, donde deberá el propio proveedor señalar que excluye el retracto. Claro. De lo contrario, si no lo señala, se entiende que está incorporado dentro de la posibilidad y siempre, como dice el artículo al inicio, antes de la prestación de esto. Claro. Sí. O sea, Ahora, sigue, digamos, sigue la lógica que tenía el derecho a retracto anterior, que el proveedor lo podía negar Exactamente. informándolo eso sí previamente. Digamos. Eso ahora no ocurre. Tal cual. Ahora, bueno, pasa también, y eso también es un tema interesante, obviamente el derecho de tracto muchas veces uno dice, bueno, porque algunos vienen sí, otros no. Yo creo que la norma y la circular es bastante clara respecto al ethos interpretativo. Y obviamente se trata de bienes que por su naturaleza, ¿cierto? No son aptos para eso. Estamos hablando de ropa o insumos personales, entre otros, ¿ya? Ahora, el tema es, si no está publicado, significa entonces que no está afecto a retracto. Por lo tanto, hay que tener una información súper clara para que esté afecto a esta excepción. En base al principio pro consumidor. Si no lo digo, beneficia al consumidor. Así es. Aquí, a ver, me preguntan, ¿debiera responder la plataforma de manera solidaria o subsidiaria por las obligaciones que impone la ley a un vendedor? Esto tiene que ver con lo que hablábamos con Andrés respecto al reglamento de comercio electrónico. ¿Cómo lo ven ustedes, Guillermo? Te pongo el caso, una plataforma lo fiscaliza CERNAC y CERNAC da cuenta que la plataforma X no informó respecto al producto de un tercero, de un vendedor. ¿Cómo lo ven ustedes esa materia? Sí, para nosotros la aplicación del artículo 43 es lo que satisface un poco la hipótesis planteada. En realidad, la responsabilidad podrá dirigirse para cualquiera de los dos, por lo tanto el consumidor ahí tiene la libertad, y luego de si el responsable directo es este tercero o este operador de plataforma o el vendedor, podrá dirigirse uno contra otro. Por lo tanto, para nosotros es un poco más fácil el tema de la responsabilidad porque bastará con que el consumidor decida ir frente a quien dispone la plataforma o a quien vende el producto. Es así en la aplicación del artículo 43 y es así, el ejemplo más fácil de entender es entre agencias de viaje y aerolíneas, donde yo puedo dirigirme directamente contra la aerolínea y luego ellos se la arreglan, por así decirlo, o a la vez podría ir directo a la agencia de viaje y luego la agencia de viaje reputará contra la aerolínea. Ahora, cualquier interpretación del proveedor se va a ver en un juicio, digamos. Un proveedor puede pensar que la aplicación del 43 no corresponde, digamos, y o no. Eso lo determinará un tribunal. Claro. Claro, igual es interesante, ¿eh? Sí. Ahí se dan ciertos matices, tanto Claro. temas de legitimidad, tanto temas también de
del grado de responsabilidad respecto al funcionamiento de la plataforma, pero esos son los matices que son súper interesantes también conversar en esta instancia. Y aquí, a ver, esto es súper específico, a ver. ¿Cómo resultaría aplicable el derecho de retracto en la industria automotriz? Por ejemplo, cuando el vehículo 0 kilómetros se entrega registrado y patentado, dice. Ahí, no sé cómo... derecho de retracto en un automóvil, digamos. No corre la regla general. Dependerá mucho de la hipótesis. Sí, y el por eso estoy retracto, tratando de en qué está pensando la persona que nos preguntó. sí. Ir a la playa y volverlo. No. Claro, el retracto en realidad lo que busca es que los bienes puedan ser nuevamente disponibles al comercio. Entonces, Claro. por eso el uso, la entrega es importante. El tema notarial o registral que establece también existen formas de retractarse, por así decirlo, en lo registral. Por lo tanto, Sí. por eso es muy importante desarrollar un poco la hipótesis, pero uno El podría caso a llegar caso. incluso a... Sí, y tomar todos los puntos, podría llegar igual a la aplicación de un auto, si es que fue entregado tal cual, no sé, imagínense un camión que lo lleva y lo deposita en mi garage o algo por el estilo. Entonces, podría llegar a darse, pero va a depender mucho de los supuestos. Claro, igual la naturaleza de los bienes igual es un poquito distinta a la de otros. O sea, tú te pruebas una polera, no te gustó, etcétera, ejerce el retracto. Pero dando un automóvil, el valor se valoriza, etcétera. Entonces, ahí creo que es un poquito distinto. El criterio, bueno, las razones, digamos, criterios, sentido común, digamos, va a ver el caso a caso para ver si se determina qué regla aplicar, digamos. Claro, va a depender, en realidad, incluso aunque, por eso hay que sentir también que son 10 días posteriores, un plazo máximo, no sé. Por eso, si llegamos a la hipótesis, incluso podría aplicarse a los automóviles, pero, insisto, depende del caso en que estemos. Sí. Bueno, aquí me están conclusiones. Guillermo, Andrés, Guillermo, algo que destacar, que subrayar. Tenemos 1 minuto para cada uno. Guillermo. Creo que me perdí conexión. Ahora, ¿me escuchas? Te escucho, ahora sí. Ya, no, básicamente que nos quedan 1 minuto para cada uno. Si quieres agregar algo, complementar o subrayar algo que consideres importante saber. Digamos. Sí, bueno, muy breve, para el Servicio Nacional del Consumidor es importantísimo que tanto los consumidores como los proveedores conozcan de mejor forma la ley, y para eso efectúa campañas de información, ejecuta sus propios mecanismos de protección, siempre amparado por su mandato legal. Por lo tanto, será importantísimo el retracto, vaya en aumento, pensando en poder equilibrar la balanza entre consumidores y proveedores, en el entendido de que uno representa la parte más débil, la parte más desinformada, y el otro tiene ciertos deberes, como por ejemplo el deber de profesionalidad, y por lo tanto deberá cumplir con sus términos y condiciones, y cumplir con los contratos, y cumplir con lo que está ofreciendo. Gracias, Guillermo. Andrés. Perfecto. Mira, creo principalmente tratar de tener una lectura mucho más preventiva, ir efectuando cambios y de acuerdo un poco a los nuevos criterios que el CERNAC va construyendo, eso siempre es bueno, y en ese sentido ir y estar expectante respecto a los cambios de la industria y cómo poder ir ajustándolos de manera tal que la normativa y las interpretaciones conversen con la operación, y el target un poco de AFIRI, que es en el fondo tener a clientes satisfechos, así que eso es un poco son los desafíos. Perfecto. Por mi lado, agradecerle. Básicamente, creo que este tipo de conversatorios le sirve a los consumidores, a los proveedores para conocer la opinión del regulador, a CERNAC para escuchar a los proveedores. En definitiva, nos ayuda a todos para, como bien dice Guillermo, para conocer la ley. Así, conociendo la ley, podemos cumplirla
y salimos beneficiados todos. Así que, Guillermo, muchas gracias nuevamente. Andrés, por la voluntad de poder participar y súper claro todo. Así que gracias de nuevo. Fred, por ahí, no sé si estás para que te damos el pase a ti. Claro que sí. Quiero nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por este interesante tema, al cual dará mucho de qué hablar, no solamente en las próximas semanas y meses, pero también en los próximos años, y ver la evolución de dicho tema a nivel comercial y digital en Chile va a ser bastante interesante. Un agradecimiento enorme a Giovanni Donati, socio de Magliona, Guillermo Guzmán Paz, jefe legal para CERNAC Chile, y Andrés Madariaga Romero, abogado senior de Grupo Dafiti. Les agradecemos a todos por su participación y nos vemos en un próximo webinar. Hasta pronto. Chao, Fred. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Guillermo.